Buenos días, ¿cómo están? Creo que este anuncio que se dio en este momento, creo que es apropiado y muy bueno para empezar esta predicación. Vamos a pasar al momento de la palabra y pues bueno, les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. También a los que están visitando, viendo a través del internet, les damos la bienvenida. El deseo más grande de nuestro corazón es, no como casa de oración, sino como hijos de Dios, es que todos seamos llenos de la presencia de Dios, todos seamos bendecidos, amén. Así es de que vamos a estar atentos en esta mañana a la palabra del Señor y continuamos con la serie El mensaje de Jesucristo para su iglesia, amén. El mensaje de Jesucristo para su iglesia. Este es el tema número 18, hermanos. Ni se han sentido, ¿verdad? Amén. Bueno, a los que les gusta comer alimento espiritual, ¿verdad? ¿Habrá alguien que se quede con hambre espiritual? ¿O que más bien que tenga más hambre espiritual? Amén. Todos, ¿verdad? Amén. Vamos a leer del versículo del capítulo 3, el versículo... voy a dar lectura, amén, del versículo 1, pero de la segunda parte en adelante. Dice así Apocalipsis 3, 1 al 6. Dice, yo conozco tus obras, le dijo Jesús a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. La predicación de hoy se llama la iglesia que vive y está muerta, Sardis, parte 3. Amén. La iglesia que vive y está muerta. Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito, aquí estamos una vez más, Señor. Humildemente, Señor, aquí estamos. Venimos a encontrarnos con usted, Padre. Queremos encontrarnos con usted, Padre. Queremos entrar en intimidad con usted a través de su palabra, Señor, a través de este mensaje. Porque usted es el que va a hablar, Padre, y eso es lo que queremos y deseamos todos, que usted nos dé palabra. Esa palabra que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, Padre. Esa palabra que nos saca al descubierto, Señor, o nos hace reflexionar lo que hay en nuestros corazones, en la forma en que estamos, en la condición en que estamos, Padre, y que nos ayuda, Señor, a poder cambiar todo lo que no le agrada a usted, Padre. Yo le pido que en este momento usted derrame de su presencia sobre nosotros, que su Espíritu Santo se mueva con libertad y que su palabra, Señor, sea expuesta con autoridad y con amor y con paciencia, Padre. Unja mis labios, Señor, únjalos, Padre, hable a su pueblo. Todo aquello, Padre, que quiera impedir o inquietar, Padre, quítelo, tome control de ello y que estemos atentos. Como dice el mensaje, el que tiene oído, oiga. Pero con oídos atentos espiritualmente, con ese oído sensible a su voz, Padre. Y si a alguien, Padre, aquí le falta tener esa sensibilidad de escuchar su voz, Padre, ayúdenos, ayúdenos. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en sus manos, Padre. Amén. Hace 8 días vimos estamos viendo el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿verdad? La iglesia que vive pero está muerta. Y qué triste o qué dura de ser que te digan así nada más de simple, que tú dices ser cristiano pero no lo eres. ¿Por qué? Porque dice, Jesús mismo nos dijo, por sus frutos os conoceréis. Amén. Muchos son oidores pero no hacedores de la palabra. Y podemos mencionar tantas partes de la palabra donde el Señor nos dice referente a esta parte. Vimos hace 8 días que el mensaje lo manda primero como en todos los mensajes, al ángel, ¿verdad? Al pastor. Y nos llevamos la sorpresa que
de que el pastor no era convertido. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba ese pastor? De acuerdo a los manuscritos antiguos. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese pastor? ¿Perdón? No recuerdo. ¿Onésimo? Onésimo. ¿Onésimo? A ver, otro. Acuérdense, permito que me lo digan ahorita. ¿No apuntan? Nadie se acuerda. ¿Mandé? No se acuerdan. Ahí va la hermana. Por ahí Onésimo. Oh. Nadie apunta, hermanos. No me digan, por favor. Ya está, ya el hermano técnico ya está viendo ya. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira, ya se me olvidó a mí también. A ver, ayúdenme. Onésimos. Amén. Vimos que este pastor, hermanos, inclusive vimos, ¿se acuerdan qué significa? A ver si aquí sí se acuerdan, ¿qué significa? El que vive. Ahora sí que valga la redundancia, como decimos en México, ¿sí saben ese dicho? Porque acuérdense que en los tiempos antiguos, bueno, que lo veo muy raro, ¿sabes? Acuérdense que en los tiempos antiguos el nombre que llevaban le tenían que hacer honor. Ahora nada que ver con el que le dicen que se llama Jesús. Ahora le ponen Jesús hasta el peor de los asesinos. Pero a este se llamaba el que vive. Entonces vimos que hablamos de todos los profetas, los pastores que están en la condición de este pastor de Esmirna, de Sardis, ¿se acuerdan? Entonces vimos todas las características de todos estos pastores que para primer punto o primer característico, primer problema que tienen es que no son puestos por Dios. No son puestos por Dios, se ponen solos. Y lo hemos dicho muchas veces aquí, que muchas veces a lo mejor son bien intencionados o tienen ese deseo de servir a Dios, pero con Dios no es así. Él dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Ni que sus caminos son nuestros caminos. Eso significa que las cosas se hacen como Él las diseñó y para los propósitos que Él los quiere. Entonces, vimos esa característica de este tipo de pastor que estaba en esta condición y pues no era nacido de nuevo, amén. Entonces la pregunta es como la que hice hace 8 días, si no era nacido de nuevo, pues ¿qué les iba a predicar? Pues, yo sí sé, ustedes no saben, yo sí sé. Sus experiencias, lo que él piensa, lo que siente, lo que cree, lo que le conviene. De acuerdo hay una predicación por ahí de un pastor que nosotros tenemos que dice, la predicación se llama, ¿cómo se llama? La predicación al gusto del cliente. Lo que usted, es como cuando vas a un restaurante, a ver, ¿qué le sirvo? ¿Qué gusta comer? ¿Cómo se siente hoy? ¿Trae hambre o no trae hambre? ¿Estás enfermo? ¿Te doy un té? O sea, al gusto del cliente. Eso es lo que hacen esos predicadores. Hablamos de cómo están llenos los auditorios, ¿se acuerdan de sus auditorios que usan de miles de gentes, llenos de gente? Y vimos qué pasa con esa gente también cuando le llegó la revelación. Amén. Entonces, si no tenía el autor de la vida, pues ¿cómo le iba a enseñar el camino a la vida? ¿Se acuerdan que vimos esa pregunta? Entonces, este mensaje a la iglesia de Sardis, a esta iglesia inmediatamente Cristo le enseña su debilidad, o sea, el problema que tiene, y vimos que tenía muchas actividades, muchos proyectos, y quizá eran buenos, ¿no?, los proyectos, pero nada más tenía el nombre, la reputación. ¿Por qué? Porque eran para Dios supuestamente, pero no venían de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban hechos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Solo tenían la apariencia de que era una iglesia buena. Vemos que muchos cristianos están así y siguen así.
con la apariencia de piedad, como decimos. Ahorita vamos a verlo más adelante, ¿sí? Tal vez los cultos de estas personas, como pasa ahorita, pues sí. Es más, yo no dudo, como lo vamos a ver aquí más adelante, que hay quien era bendecido. ¿Por qué? Porque si hay palabra, o sea, si hay palabra expuesta, pues la palabra es viva, es poderosa, amén. Entonces, de modo que eso es lo mismo que pasa a nosotros aquí hoy en día. Muchos cristianos ahora solo reflejan lo que eran antes, como cuando, pues, en la iglesia de Éfeso, ¿no? Que Jesucristo les dice que tiene que regresar, ha perdido su primer amor, ya no refleja lo que eres, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, muchos de los que estamos aquí somos cristianos, quizá, no, digo, cada quien en sí nos está hablando, que nada más estamos reflejando lo que éramos, queda el puro destello de lo que éramos. No sé si ustedes sepan, pero la iglesia de los 7 mensajes, estos 7 mensajes fueron mandados a las 7 iglesias. O sea, no crean que nada más llegó esto exclusivamente a Sardis. No, a este pastor le llegaron los 7. A cada pastor le llegaron los 7 mensajes. ¿Por qué? Porque indudablemente se está refiriendo a los cristianos. No a la iglesia, al templo, ni al puro pastor, sino a los cristianos en general, ¿ok? Entonces, en todas las iglesias de aquellos tiempos como ahorita, Dios nos ha hablado a cada quien. Hay de Pérgamo, hay de Esmirna, hay de Tiatira, hay de Sardis. Amén. Amén. Entonces, el que se mueve dentro de la iglesia, que es el que tiene ojos como llamas de fuego, ¿sí? Ya vimos que ese significado es el que sabe todo, no nada más se mueve en la iglesia y te ve, sino escudriña todo, tus intenciones antes de que tú lo hagas, él ya sabe todo, ¿sí? Sabe perfectamente qué tipo de personas somos, amén. Sabe si somos o no somos, sabe si estamos aquí, a ver, él sabe si estamos oyendo su palabra y la estamos obedeciendo por conveniencia, por mis intereses, por negociarla. Si queremos verdaderamente obedecerla y nos cuesta trabajo, pero queremos hacerlo, él sabe todo, amén. Todo lo que nos podamos preguntar. Para él no hay nada oculto, amén. Entonces, de acuerdo a la lectura que venimos viendo a continuación, ¿sí? Viene la exhortación, después de que le dice, ¿sí? al pastor que le dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Tú dices que vive, pero estás muerto. Entonces les dice, viene una exhortación. A través de esta exhortación, Jesús les da las instrucciones de lo que deben de hacer para que ellos puedan, pues retomar el camino, ¿no? Y les dice aquí en el versículo 2, les dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Fíjense lo que dice, ¿ok? Versículo 2. Sé vigilante, le dice Jesús, después de todo lo que vimos ya en estas 2 predicaciones, le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, pero Jesús agrega algo. ¿Por qué le dice esto? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sí? O sea, que las obras que hacían no eran buenas. O sea, no eran obras cumplidas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Delante de Dios no cumplían con su voluntad. Delante de los hombres, ellos tenían actividades y cualidades que pues muchos decían, wow, qué tremendo es ese pastor, no, qué tremendo esa actividad con los hermanos, no, en grande, no, de bendición, y estaba lleno el auditorio, pero era nada más para los hombres, porque delante de Dios no cumplía con su voluntad, ¿sí? Era pura hipocresía la que tenían ellos. Sí, es feo, ¿verdad? Pero así era pura hipocresía. Sus obras, hermanos, eran huecas y vacías. Sus oraciones, fíjense, no estaban llenas de deseos santos. Sus limosnas, o sus diezmos, o sus ofrendas, ¿sí? No eran dadas de verdadera caridad, de verdadero amor, para los propósitos de Dios. Sus servicios no eran llenos con devoción adecuada del alma para Dios. Sus afecciones, o sea, sus afectos o afecciones internas no eran sinceras ni adecuadas para actos externos. Se dan abrazos de hipocresía. ¿Sí me entienden? O sea, es triste, pero así hay en las iglesias.
Sus afecciones internas no eran sinceras ni adecuadas para actos externos, o sea, para demostrar, en este caso vamos a decir, el amor. Pura hipocresía era. Dios a través del profeta Isaías había condenado la hipocresía. Fíjense lo que dice Isaías 29:13, dice. Lo tengo en otra versión. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, nada más como cualquier enseñanza. Muchos saben que hay Dios, y a veces le temen y a veces no se detienen. Cristo condenó la hipocresía también. Cristo, acuérdense que Cristo a los fariseos que oraban mucho y daban limosna y diezmos se los dijo, ¿se acuerdan? ¿Qué les dijo? Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Eso lo vemos en Mateo 23:28. Por fuera, le dice Jesús, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Pura hipocresía, hermano. Pablo se lo profetizó a Timoteo en estos tiempos postreros. ¿Se acuerdan esa cita? Miren, 2 de Timoteo 3:5, fíjense lo que le dijo Pablo a Timoteo. También debes saber esto. 2 de Timoteo 3:5 en adelante, 1-5. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles días? Hoy, en estos tiempos. Ellos decían en aquellos tiempos que van a venir, son hoy. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, fíjense las características, ¿ok? Un poquito de lo que mencionamos de los onésimos, ¿no? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Se acuerdan todas las características que vimos de todos los profetas falsos hace 8 días? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. O sea, todo es pura apariencia. Pero en su corazón no está el interés por las almas. No amonestan, como hemos dicho, a los que están mal, porque no se vayan de la iglesia, porque no les conviene. Alcahuetean el pecado. No se interesan por las almas, es una característica bien. Ellos cumplen con el domingo y si tienen gente, mueven gente. Hay pastores que, de veras, hermanos, tienen, pues, los hermanos que están a su lado, como en el caso mío, por los hermanos, mi sobrino, el hermano Jorge, que me apoya, el hermano Manuel con su familia, los servidores también. Hay pastores que los tienen y los traen como sirvientes de ellos y no de Dios. Y lo asombroso de todo esto es que estos hermanos son fieles a Él. Esa es una característica que tendríamos que tener todos, pero fieles a Dios, no al hombre. Porque Dios dijo, maldito el varón que confía en el hombre. Ustedes no deben de ser fiel y apoyarme a mí porque el pastor, porque yo manejo 2 horas y voy y vengo y porque... No, ustedes deben de ser fiel a Dios. Y cuando ustedes honran a Dios, ustedes van a dar un buen servicio. Y aquí dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y miren lo que dice al final, a estos evita. Apártate de ellos. Entonces, hermanos, en Sardis cumplían con las actividades y costumbres cristianas, pero no se esforzaban en crecer hacia la imagen de Cristo. A ver, en Sardis se esforzaban, ¿sí?, por cumplir las actividades cristianas, como ir a la iglesia,
ir a los, a los servicios especiales, ir a los, vamos a venirnos para acá a los campamentos, con los líderes allá hasta North Carolina, las prácticas, o sea, igual lo que hacían, las actividades, no estoy diciendo que sea el caso, cada quien sabe lo que estamos haciendo, pero no se esforzaban en crecer hacia la imagen de Cristo. O sea, mucho cristiano no muere a su yo. Ustedes, hace rato que estaba orando antes de empezar con los servidores, le decía al Señor, haznos humildes. Haznos humildes. ¿Qué mejor ejemplo que podemos tener si nuestro Señor Jesús fue humilde? Fue la primera de las características de Jesús que nos enseñó la humildad y la obediencia. Entonces, nosotros podemos venir aquí, tener todo, siempre lo he dicho, nosotros aquí hablando de nosotros, de esta congregación, pero si nosotros no nos esforzamos en crecer hacia la imagen de Cristo, es hueco. Es hueco, hermanos. A cada uno de los que estamos aquí, como a los servidores, como a los que no son servidores, ¿cómo estamos? ¿En qué condición nos presentamos a Dios? ¿En qué condición nos decimos o nos llamamos o nos decimos ser cristianos? Y mucho más, ¿en cómo podemos decir que tenemos al Espíritu de Dios cuando cómo estamos viviendo afuera? Cuando cómo está nuestra relación con nuestra pareja, cómo está nuestra relación con nuestros hijos, cómo estamos agrediéndonos unos a otros, cómo estamos siendo indiferentes a la atención hacia nuestro esposo, a nuestra esposa o a nuestros hijos. Entonces, hermanos, ellos no se esforzaban por crecer hacia la imagen de Cristo, no proyectaban un amor genuino hacia lo que necesitaban a Cristo y no compartían su fe. Ahorita acabamos de oír el anuncio, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces uno es amador, o sea, piensas en ti. Aunque vengas a la iglesia, tú piensas en ti, amador de ti mismo, o sea, en lo tuyo, en tus intereses. Entonces, no compartes tu fe. Como lo dijo la hermana ahorita, alguien llegó y nos dio el mensaje de salvación. ¿Ustedes cómo saben? ¿Sí? Porque nosotros prejuiciamos o nos anticipamos luego no, es que no necesita. ¿Cómo saben si están listos? Si es el momento. Y nosotros no compartimos la fe. De modo que esta exhortación que Cristo, en esta exhortación, hermanos, que Cristo les da, podemos distinguir tres partes. Miren, vamos a ver. Primero le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Había todavía algunos aspectos, ¿sí?, en la vida y ministerio de ellos que todavía estaban allí, aún a pesar de las circunstancias. Fíjense, aquí vemos a nuestro Dios misericordioso, como todavía Él dice que es lento para la ira y grande en misericordia, aún de como estaban, porque esta es la iglesia que estaba más pésima espiritualmente. Bueno, vamos a ver la que sigue, no la otra, pero esta es una de las más bajas. Aún está la misericordia de Dios. Porque Dios nos dice en Hebreos, nos dice que Él, hablando de todas las formas y en todos los tiempos, ¿sí? Dios siempre hablando de todas las formas y en todos los tiempos, como lo está haciendo ahorita con ustedes, Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oye lo que dije, hablando de todas las formas y en todos los tiempos, como nos ha hablado en todo lo que llevamos aquí de existencia en casa de oración. Entonces, todavía había en su vida y ministerio cosas reales que estaban para morir, pero con cierta vigilancia era posible conservarlas todavía, ¿sí? Y llegar a ser lo que no eran. Llegar a ser lo que no eran. Jesucristo le estaba diciendo que lo que le estaba diciendo era que fortalecieran las pocas gracias, fíjense, de Dios que todavía quedaban en ellos. Las que en tu pésima condición aún no están del todo extinguidas. ¿Sí? La palabra afirmar dice aquí, porque le dice afirma, fíjense lo que significa. La palabra afirmar significa volverse resueltamente en cierta dirección. ¿Qué tenían que hacer?
voltear a Dios. Volver a retomar el camino. Eso es, aquí significa volverse resueltamente en cierta dirección. Significa decidir y detener. Fíjate, decídete, detente y voltea el rostro. Significa afirma y reafirma. ¿Ok? Eso es lo que significa. Afirma y reafirma. Y luego significa estable y sólido. Entonces, Jesús lo que le está diciendo es lo que nos dijo que hiciéramos. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y se apartare de sus malos caminos y volteare el rostro hacia mí, entonces yo oiré. Eso es lo que significa en sí esta palabra afirma. Voltea a otra dirección. Decídete y detente a hacer lo que estás haciendo, lo que estén haciendo. Afirma y reafirma y estate estable y sólido. Amén. Amén. 2 veces Cristo le habla de velar. Eso es velar. Vigilante y afirma. Sé vigilante es velar. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Estar en oración, leer la palabra, estar en comunión con Dios, velar y orar. ¿No dijo Jesús? Estaban dormidos, hermanos. Viene el otro mensaje a la iglesia que está dormida. Vamos a ver que estaban dormidos. Debían despertar al peligro, tomar acción inmediata y afirmar las cosas débiles. Amén. Ese es el primer punto que les da a través de esta exhortación, y luego en segundo lugar, la segunda les dice: acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guárdalo. Fíjense. Amén. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y ahí miren lo que les dice. Segundo punto, debían recordar, al igual como le dijo a la iglesia de Éfeso, lo mismo que le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dijo? Ya no eres nada de lo que eras antes. Ya no estoy en tu primer lugar. ¿Se acuerdan? Que con eso empezamos. ¿Quién se acuerda? Amén. Ya no soy el primero en tu lista, ya no aparezco el primero en tu agenda. Ya no vienes con gozo, ya nada más vienes por costumbre, ya nada más vienes porque quieres cumplir, por quedar bien. Yo no sé. Es lo mismo que le dice a este. Debían recordar, Dios usa la memoria, ¿sí? Y les recuerda estos, los recuerdos de lo que éramos antes como cristianos, le está diciendo. O sea, les dice: recuerda del primer amor y favor de nuestra fe. Debemos recordar del apoyo de Dios en las aflicciones y de las manifestaciones de su poder divino, de su gracia, de lo que nos dio Él, lo que nos fue compartido, como decía la hermana Teresa. Alguien llegó y nos compartió. Cristo es la solución y Él tiene todo lo que necesitas. Esa iglesia necesitaba recordar lo que había recibido y oído. Es lo que le está diciendo ahí. Acuérdate pues de lo que has recibido. El evangelio de la gracia de Dios. ¿No fue eso lo que nos dieron? ¿A quién no le dieron este evangelio? ¿Qué evangelio les dieron? ¿De la prosperidad? Ahí dicen que sí. ¿A quién más le dieron eso? Sí, le dieron de la prosperidad, porque entonces los diezmos están pero sí grandotes aquí. Debía recordar las enseñanzas de los apóstoles. Les predicaron la palabra, ¿no? El nuevo les predicó. Debían recordar las exhortaciones a vivir en santidad y los altos privilegios de ser hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, tenían que reaccionar y buscar y vivir conforme al Espíritu. Tenían que reaccionar y buscar vivir conforme al Espíritu del Señor. Si es que en verdad eran hijos de Dios. Algunos, ¿ok? Si es que en verdad eran hijos de Dios. Miren, veamos lo que le dice Jesús a sus discípulos a través de Juan, el apóstol Juan, en Juan 14, dice, el versículo 15, dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Si son discípulos, tenían que recordar todo lo que se nos enseñó y obedecerlos, porque guardar es obedecer, amén. Amén, hermanos. Y aquí Jesús nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos,
y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Ellos tenían que buscar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios a través del Espíritu de Dios. Si eran hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos de aquí fueron sellados con el Espíritu de Dios? Amén. Entonces, si tú estás en una condición, quizás de lo que Dios te ha venido hablando en las predicaciones, vamos a hablar de estas dos pasadas, tienes que retomar el camino y vivir buscando de acuerdo al Espíritu de Dios. Romanos 8:12 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está también, lo está diciendo Pablo. ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? Según el Espíritu. Ese según es con las características de que tenemos al Espíritu de Dios. Amén. ¿Están entendiendo, hermanos? Si es que el Espíritu, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tenían que buscar y vivir en el Espíritu y buscar la llenura del Espíritu. Nosotros cuando llegamos, cuando así cristianos, recibimos al Espíritu, ya lo vimos. Somos sellados con el Espíritu. Vimos que nunca se nos manda a buscar el bautismo del Espíritu, se nos manda a buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Si ustedes y cada uno que están aquí nada más se quedan así, es como si naciera la pequeña Sarita y no le dieran de comer. Y así se quedara. Pues no van a crecer, no van a alimentarse, no van a crecer, no van a fortalecerse. O es lo mismo, que le dieran pura leche y pasar un año y pura leche, 2 años y pura leche y nada de comida, se va a enfermar. Entonces, esta iglesia, al igual que nosotros, tenían que buscar vivir en el Espíritu y la llenura del Espíritu, ya que la llenura del Espíritu de nuevo daría vida a esa iglesia. O sea, empiezas a ejercitar, ¿sí?, las características o las virtudes del fruto del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Amén. Empiezas a ejercitarlos y empiezas a vivir de acuerdo a como Dios manda. Empiezas a caminar constante en la voluntad de Dios. Entonces, a la misma vez se insta a la iglesia de Sardis a guardar, no dice aquí, y guarda, dice, sé vigilante y afirma otras cosas, porque no he dado bien sobre las perfectas. Dios, acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo. ¿Sale? Hasta ahí vamos, y guárdalo. Se insta a esta iglesia de Sardis a guardar. La palabra guardar significa observar, estar atento, estar alerta, no descuidar. No significa de que lo guardes, ya lo sé, no, pues ya lo sé. Porque así le dice el hermano, ya lo sé, pastor. Hermano, yo ya lo sé, pastor, sí. Y lo estás exhortando y dices, sí, yo lo sé, pastor. Pero nada más lo sabes, dice, atento, de actuar. Amén. De estar activos, de estar como un vigía cuidándolos, pero poniéndolos en orden. Un vigía que estés viendo que estén en práctica, no un vigía que no nada más guardarlos, no, sino que se cumplan. Entonces, significa observar detenidamente y obedecer la verdad cristiana que habían oído y creyeron en Cristo cuando les habló de Cristo. O sea, cuando lo que le dice es que ellos tenían que estar atentos a vivir de acuerdo a la vida cristiana, de acuerdo a como se les enseñó cuando se les predicó del Evangelio, cuando a través de los apóstoles se les dio las instrucciones. Amén. En otras palabras,
a volver a los fundamentos de la fe. Porque se desviaron muchos de ellos. O sea, pusieron la mirada en otros dioses, pusieron la mirada en sus fuerzas, pusieron la mirada en otras cosas que no era Dios, aunque estaban en la iglesia. Se les invitaba a volver a tomar las verdades fundamentales acerca de Jesucristo y a vivir bajo los principios bíblicos establecidos por Dios, que es lo que Dios nos ha dado aquí. Y es que es algo que a veces es duro de entender. O sea, sin el fin de juzgar a nadie, pero es duro de entender a veces por qué no obedecemos. Cuando Cristo es claro, su palabra es clara, y cuando Él es el que nos está bendiciendo. La iglesia debe y debería conservar las enseñanzas, la santidad y el dominio del Espíritu Santo. Amén. Y la tercera instrucción aquí dentro de esta exhortación es arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete, le dice al último. Amén. Dice aquí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Cuántos hemos oído, cuántos sabemos lo que es el arrepentimiento verdadero? Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí. No hay uno que no sepa de los que estamos aquí lo que es el genuino arrepentimiento, no remordimiento. Y si hay alguien aquí que esté por remordimiento, que espero equivocarme, pues más vale que voltee su pensamiento y que se convierta al Señor. Un arrepentimiento es un cambio de vida total. Un arrepentimiento es ir todo lo contrario a lo que tú estabas antes. Un arrepentimiento es empezar a andar en la nueva naturaleza. Y si tú ya estabas en esa nueva naturaleza y estás cayendo o estás desobedeciendo, más vale que retomes el camino. O sea, que te arrepientas, pero que no sea nada más, como lo hemos dicho, la puntualidad, que no nada más sea un sábado, un domingo, una, 2, 3 semanas y después otra vez a lo mismo. Entonces no hubo arrepentimiento. No podemos regresar o revivir la antigua naturaleza. El único que revivió, resucitó fue Cristo. Nosotros no podemos revivir o resucitar a nuestra antigua naturaleza. Amén. Amén. El arrepentimiento es la tercera instrucción que Jesús les da, y deberían cambiar su mentalidad y rumbo y reconocer que estaban muertos y dormidos. Reconocer que estaban manchados de pecado. Una vez más tenemos a un Dios de misericordia. Él dijo que si alguno pecase, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Él viene y te perdona, siempre y cuando voltees el rostro a Él, te arrepientas. Amén. Y deberían de confesar, le dice a esta iglesia así mismo, que debían confesar su negligencia y desobediencia y corregir su dirección. No hay crecimiento espiritual, hermanos, sin que haya un reconocimiento honesto del pecado. O sea, no va a haber, si no hay un reconocimiento honesto y un arrepentimiento, no va a haber crecimiento espiritual. Pues ¿cómo? Dios es un Dios santo. Amén. Él no habita donde no hay santidad. Y aunque tengamos el Espíritu Santo, lo contristamos, dice ahí, lo lastimamos, se voltea y pues estamos abandonados, o sea, estamos solos, estamos luchando nuestras propias fuerzas, y así nunca va a haber crecimiento espiritual, aunque ustedes aprendan a tocar el piano y sean todos unos Beethovens, o no sé, unos Mozart, aunque canten como los que cantan ópera, como Plácido Domingo, como Pavarotti. Sí, aunque sean ahí expertos en la tecnología y tengamos lo mejor en tecnología, es hueco. Es hueco, hermanos, cuando si nosotros no estamos en un constante comunión con Dios diario, orando, dando testimonio, siendo humildes. El verdadero cristianismo está allá afuera, no aquí. Allá afuera se vive, no aquí. Aquí muchos podemos tener apariencia de piedad. ¿Cuántos venimos peleando aquí con nuestra esposa en el camino y entramos aquí, si te cambias, le pone tu areola aquí arribita? ¿Cuántos venimos peleando
¿Cuántos en la casa nos peleamos hasta con el vecino? Malcarados estamos ahí. Y el vecino, y tú. No, vecino. O sea, podemos mencionar muchas cosas. Allá está el verdadero cristianismo, hermanos. Allá está. No hay crecimiento espiritual, hermanos. Recuerden eso. Aquí se trata de la vida espiritual. Jesús viene, hermanos. Jesús viene. Amén. No hay un crecimiento espiritual si no hay un reconocimiento honesto del pecado. Tú tienes que reconocer. Y el reconocimiento del hombre es que, mire, pastor, y el pero, yo estoy mal. Yo estoy mal. Aunque crea que esté bien, estoy mal. Humillarse ante Dios, hermanos. Entonces no cantamos el canto que un corazón contrito y humillado. ¿Saben qué es contrito? Bien reflexionando, de veras reconociendo pues, que estás bien mal, que eres un pecador, que no merecemos a veces la misericordia de Dios y humillarte ante el Señor. Si mi pueblo, váyanse con esto hoy. Si todos los que dicen que soy su Dios no se vienen ni se humillan ante mí, arrepentidos, y voltean el rostro hacia mí, reconociendo que yo soy el único que puedo. No tu trabajo, no puedes vivir de tus ahorros, no puedes basarte en que estás bien en todo, en nada, sino que yo. Entonces yo lo soy, le dijo Jesús, dijo Dios. Amén. Entonces yo lo soy. Y enseguida Jesús les dice, pues si no velas, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Viene el desafío. Jesús les advierte a esta iglesia que si no cambiaban, llegaría a estar sorpresivamente sin que se lo esperaran y les iba a dar una disciplina. Amén. Yo no sé cuántos hay aquí que son sardis, ¿verdad? Pero si no cambias, si no te arrepientes, si no reconoces, si no te humillas, Dios te puede venir a darte un jalón de orejas. Porque el padre que ama al hijo lo disciplina y lo azota. En otras palabras le dice, si no te detienes, reflexionas, si no te arrepientes, puesto que ya estás amonestado, porque ya los amonestó, ¿verdad? Vendré en juicio especial sobre ti. Y va a pasar como cuando viene un ladrón. ¿Sí saben cómo es un ladrón, verdad? Te toca la puerta a las 12 de la noche. Hermana Karina, doña Karina, le voy a robar su carro, ¿ok? ¿Verdad que te avisa? O te habla por teléfono, ¿no? Tu trabajo, Marcela. Te aviso porque voy a ir a las 3 de la mañana, te voy a robar, ¿ok? ¿Verdad que esto es lógico, no? Es una broma en esto, ¿no? ¿Usted no te avisa? Así va a llegar Jesús, cuando menos te lo esperas. Y él no, ahí no puede ser en cualquier momento de las 24 horas del día. Pero pastor, ¿cómo puede ser esto? Bueno, yo no deseo que te pase nada, pero a lo mejor llega y te pega un carrazo y tu carro se quedó deshecho. Y no te pasó nada, pero ya se acabó tu carrito. Y ching, empiezas en aprietos ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues, puede llamar Dios de muchas formas, hermanos, si no nos arrepentimos. ¿Sí? Y miren, por otro lado, veamos lo que Jesús dice. Esto me encanta, el versículo 4, miren. Esto me gusta a mí mucho. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre, hermanos, fíjense, hay un remanente fiel. Aún dentro de lo malo que estaba esta iglesia, hermanos, se encontraba un remanente fiel. A los que no han creído, a los que no han cedido a las tentaciones, a la desobediencia, a ser jalados por este mundo, aún y les ha costado y han permanecido, Cristo les dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Vean la misericordia de Dios también. Aquí,
¿Cuántos hombres o siervos de Dios fueron fieles, verdad? A mí se me viene a la mente, imagínense como Moisés. Un hombre, el hombre más manso como no había. Y fíjense, hermanos, fue fiel, ¿no? O sea, Dios estaba con él y nada más porque le desobedeció una vez, no entró a la tierra prometida. Fíjense el Dios que tenemos, ¿ok? Y yo decía, no, esto no es nada, pásale, mijo. No, no te preocupes, aquí a veces no viene, ándale, pásale. Por eso le dije a esas ciudades que oré, Señor, perdóname si yo me quiero sentir más bueno. Porque a veces es para que digas, ¿sabes qué? No tocas, no das clase. Y aquí está hablando de un remanente fiel. Aquí hay remanentes fieles. En todas las iglesias hay remanentes fieles. En las iglesias aún donde están los falsos profetas hay remanente fiel. Uno, aunque sea o dos, que van con un corazón dispuesto a escuchar a Dios y Dios los va a sacar de ahí. ¿Cuántos remanentes fieles hay aquí, hermanos? Amén. Ay, madre. A ver, otra vez. ¿Cuántos remanentes fieles hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos, ¿sabe por qué? Porque se están esforzando. Pero Dios no quiere que se esfuercen, sino que den todo para Él. Que se esfuercen por dar todo. ¿Sí? Que se esfuercen, hermanos. Dice aquí, a los que se guardaron y se esforzaron por mantenerse bajo el temor de Dios, a los que no habían cedido a la desobediencia y a la muerte, a los que no se dejaban arrastrar por las modas ni por las influencias de este mundo, a los que no se dejaban jalar, si lo contrario eran influencia para los del mundo, a los que pagaron el precio y que te hicieron a un lado pero tú aguantaste. A esos son los que van a andar con vestiduras blancas con Jesús. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. En Sardis, hermanos, conocida por la industria de la lana, ¿se acuerdan que hacían lana? Y le dijeron, los que tenían vestiduras sucias perdían su lugar en la lista de ciudadanos, porque tenían su lista de ciudadanos. Perdían su lugar. En tiempos antiguos, los que se acercaban a los templos paganos para participar de los ritos tenían que tener ropas limpias. ¿Sí? Y para el cristiano, hermanos, las vestiduras blancas significan la justicia. Fíjense lo que significa, ¿ok? La justicia que han recibido de Dios por medio de la muerte de Cristo. El regalo de la salvación y la comunión con Dios. Eso es lo que significan las vestiduras blancas. La justicia que hemos recibido de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Él pagó el precio, nos limpió y nos presentó limpios y aceptos ante nuestro Padre Celestial, y ahora tenemos el acceso y la entrada libre. Amén. 1 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, aquí para reforzar esto, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Otra versión lo dice así, miren, para que me entiendan. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Y luego dice Jesús a continuación, hermanos, en versículo 5, fíjense. El que venciere, ahí está otra, como en todas las predicaciones, ¿no? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, hermanos, al verdadero vencedor, por supuesto, ¿no? Aquí es claro, ¿verdad? No dice al que se esfuerce, al que a ver si puedes, al que venciere, al que se mantuvo, al que sufrió, al que se las vio bien duras a veces, y lo abandonó la familia, y lo abandonaron los amigos, y perdió su trabajo a veces, y se quedó con ganas de andar paseándose, disfrutando de los placeres del mundo, quizá, no sé, mezclándose con las cosas del mundo que no son gratas ante Dios, porque hay cosas del mundo que son gratas y que disfrutamos, amén, como darnos unas vacaciones, ¿verdad? Sanamente y disfrutar.
el que triunfa por la sangre de Cristo, a eso se refiere, hermanos. Miren, aquel que nunca vence a las circunstancias, a sus tendencias, a sus hábitos, a sus enemigos, a la adversidad, nunca lo hace con su propia fuerza de voluntad o por su propia inteligencia o habilidad, sino al verdadero vencedor que sabe vencer o que solo vencerá y llegará a la meta por el poder salvador, hermanos, y sanador de la sangre de Jesucristo. Aquel que lo hizo solamente en el poder de Dios. Que no lo hizo en sus fuerzas. Que entendía los caminos y los propósitos de Dios. Que sabía que él no podía hacerlo en sus fuerzas, pero que tenía el Espíritu de Dios y que en él iba a poder hacer todo. Y lo pudo hacer, aunque le costó. ¿Amén, hermanos? Amén. El verdadero vencedor sabe que solo vencerá y llegará a la meta por el poder salvador y sanador de la sangre de Jesucristo. A eso se refiere Jesús. Y para estos es esta recompensa que viene. Para estos. Al vencedor Jesús promete 3 bendiciones. Amén. Primera, será vestido de vestiduras blancas. Ya lo acabamos de ver ahorita. Amén. Que es la justicia de Dios que los hace aceptos delante de Él. Que fuimos redimidos con su sangre, fuimos salvos, nos presentó justos y tenemos comunión con Dios y gozamos de sus bendiciones, estamos en comunión con Él. Segundo, Cristo promete que de ninguna manera, hermanos, quitará su nombre del libro de la vida. Esto es una promesa de la seguridad de la salvación. Porque cuando Dios da la salvación, Él no la quita. O la tienes o nunca la has tenido. Dice aquí que Él no quitará su nombre del libro. ¿Se acuerdan de la predicación donde le dio una piedrecita y en la piedrecita estaba un nombre grabado que solamente Él conocía? ¿Amén? ¿O no se acuerdan de la iglesia? ¿De qué iglesia fue? ¿Se acuerdan? Algunos interpretan que solo los nombres de los creyentes están escritos en el libro y que no hay peligro de que alguno sea borrado de él. Sin embargo, otros interpretan o sugieren que el libro tiene los nombres de todas las personas de las cuales Cristo murió, de toda la humanidad. O sea, está el libro de la vida, el libro del genealógico de Adán. ¿Ok? Fíjense, donde están escritos todos los nombres de todos los que van a nacer y van a nacer, desde Adán hasta que se va a acabar esto. Pero está el otro libro, el libro de Jesucristo. ¿Amén? Donde está escrito de todos aquellos que han de ser salvos. Amén. Amén. Entonces, pues aquí dice que los que no creen en Cristo son borrados del libro automáticamente, pero los que son creyentes tienen la seguridad de que sus nombres estarán siempre en el libro del Cordero. Esa es la promesa. Y eso viene desde que a los que antes conoció, a estos predestinó. Ya Dios desde antes que naciéramos sabía quién iba a aceptarlo, a hacerlo su Señor y a vivir para Él, a ser hijo de Dios. Amén. Entonces, si nosotros somos verdaderos cristianos y estamos en el camino equivocado, o estamos mal, estamos cometiendo errores o desobedeciendo, pues tenemos que retomar el camino. Automáticamente va a ser, porque el Espíritu de Dios está para redarguirnos. Y si alguno de ustedes, Dios les está hablando y no quieres obedecer, te va a ayudar Dios, Jesús, en un momento menos inesperado, y va a ser peor el problema que tienes. Va a ser, no quiero como que lo estoy amenazando, ¿ok, hermano? No se espanten, amén. O sea, yo nada más estoy interpretando aquí lo que Dios me está dando. O sea, porque muchos hasta a veces, es como dice, muchos tienen miedo de hablar del Apocalipsis. ¿Sí saben? Muchos pastores tienen miedo. Su primer pensamiento es que pues, se van a espantar. Y el segundo es que no se preparan. Cuando dice, bienaventurado el que lea estas palabras. Así empieza. Bienaventurado el que lee estas palabras. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar seguros
de que nosotros estamos inscritos en el libro del Cordero de Dios. Amén. Amén. A todos los que somos vencedores, aunque te cueste, hermano, aunque nos cueste, retomemos el camino y busquemos a Dios. O sea, no vas a andar volando como extraterrestre, como se lo he dicho, estamos en este mundo, pero Dios nos dejó las armas para saber cómo comportarnos y vivir felices desde aquí. Jesús, cuando oró al Padre antes de irse, le dijo: Padre, te pido por ellos, por quienes, por sus discípulos estaba orando. Y no crean que nada más estaba orando por los 12 o por todos los que están, no. Él oró por todos los que iban a ser discípulos. Porque le dijo a sus discípulos: id a ser discípulos, y los discípulos hagan discípulos. ¿No les dijo así? Entonces Jesús estaba orando por todos nosotros, hermanos, desde allí, desde ese día. Te pido por todos mis hermanos, así les dijo, por todos mis hijos que están aquí, porque aunque están en este mundo, pero no son de este mundo, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Fíjese lo que dijo. No ha llegado el tiempo de que nos quite de este mundo, ya viene, pero mientras dijo: no te pido que los quite de este mundo, sino que los guardes del mal. A Pedro, cuando le pidió al diablo permiso, ¿qué dijo Jesús? Me pidió el diablo permiso para zarandearte, pero hemos rogado a Dios, al Padre que te fortalezca. O sea, es lo mismo a nosotros. Es lo mismo. Dios nos ayuda y nos fortalece, y nosotros tenemos que estar clamándole para que nos ayude. Amén, hermanos. Amén. En tercer lugar, le dice que Cristo confesará el nombre del vencedor delante del Padre y de sus ángeles. Amén. Amén. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su libro del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Fíjense lo que dice Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice Lucas 12:8-9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negara delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. La pureza de la gracia será recompensada con la pureza de la gloria. Va a haber recompensa. ¿Sí? Cristo tiene su libro de la vida, en su libro de la vida un registro de todos los que le dan la vida eterna. ¿Sí? Él tiene en su libro. También tiene apuntado todo lo que hicieron, ¿eh? Todo lo que hiciste cada día lo tiene apuntado. Pero Él tiene apuntado los que darán la vida eterna en su libro. ¿Sí? El libro de la memoria de los que viven, de todos los que viven para Dios. Fíjense, de todos los que viven para Dios, no de todos los que nacieron en el mundo. Todos aquellos que se mantuvieron en vida con el poder del Espíritu de Dios en tiempos malos. ¿Saben qué va a hacer? Cristo va a sacar adelante este libro de la vida y va a decir: este es mi hijo. Va a decir tu nombre enfrente de Dios, te va a reconocer, y enfrente de los ángeles va a ser expuesto tu nombre. Amén. Amén. Y fíjense qué triste, hermanos, cuando hay quienes da pena hablar de Jesús. Cristo va a sacar delante de este libro de la vida y mostrarlo a los nombres de los fieles delante de Dios y de todos los ángeles en aquel gran día. Y cuando te va a decir: a ver, pásale, mi hija, Yasmín Cornelio. Pásale. Jorge Morales, pásale. Y todos: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el regazo de tu Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y fíjense, hermanos, dice la Biblia que desde que morimos, en ese momento vienen ángeles por nosotros. Yo no puedo imaginar, pero desde el momento que muere un hijo de Dios, un auténtico hijo de Dios, vienen ángeles, 2 ángeles, y te llevan con el Señor. Vienen por ti. No te dicen: vente acá, te estamos esperando. Vienen hasta acá por ti. ¿No se gozan, hermanos? Amén. Porque vamos a morirnos algún día. Amén. Amén. Y acaba diciendo: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como todos los mensajes, todos nosotros debemos de escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Sardis y nos lo dice a nosotros. Esta iglesia parecía ser cristiana, ¿verdad?
Esta iglesia alzaba las manos, se iban a la iglesia. Esta iglesia estaba llena de actividades y proyectos, pero todo esto era falso. Hacían cosas para Dios, pero no procedían de Dios. Dentro de todo lo malo y desagradable que estaba viviendo esta iglesia, todavía quedaba ahí un remanente fiel, como lo vimos ahorita. Todavía quedaba algo que rescatar. ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿qué lo llevó a esa condición espiritual? Es fácil desviarnos, hermanos. ¿Qué fue lo que le pasó a esta iglesia? Es fácil desviarnos en una apatía, ¿sí? En una indiferencia a las cosas de Dios. Es fácil desviarnos y ir hacia la muerte espiritual. Es fácil descuidarse. ¿Por qué? Porque estás concentrado en lo tuyo, en que tienes buena reputación, en que tienes buen trabajo, en que no tienes necesidad, en que tu familia está bien, en que están progresando tus hijos, que son buenos estudiantes. O sea, tantas cosas de este mundo que nos hacen como que nos adormecemos. Si date cuenta, estás como adormecido y caes en una muerte espiritual. Eso fue lo que pasó a esta iglesia. Esta iglesia era rica. Era rica esta iglesia, no tenía necesidad. Y sin darse cuenta, cayeron en un letargo espiritual. Letargo significa omnisolencia, o sea, como que estás adormecido, como que no estás bien concentrado, mareado. De repente escuchas y abres los ojos y estás... Esta iglesia cayó en un letargo espiritual por la indiferencia, la apatía. A muchos aquí hasta se aburren. Cuidado, hermanos. Cuidado. Especialmente cuando no tienen necesidad, porque ¿saben una cosa? Cuando tenemos problemas es cuando el corazón está más sensible y más presto para escuchar a Dios. Pero mientras tú estás bien, es más, vienes, te arregla tu matrimonio, te arregla tus problemas, te sana y estás pero comprometido. Pero nada más pasa eso y ya no te acuerdas de Dios. ¿De veras? Muchos vienen por los milagros físicos, pero no por el milagro verdadero que es la salvación. Hay cojos, mansos, ciegos, mudos, sordos espirituales en las iglesias. Paralíticos. No te puedes mover. Es fácil, hermanos. Sardis nos enseña que debemos estar alertas con nuestro éxito, con todo lo que debemos estar alertas, no confiarnos, hermanos, porque puede venir el ladrón también físicamente, se te acaban tus bienes, se te quema la casa. ¿Cuántos están ahorita sin casa, hermanos? De un día a otro, pum, se quedaron en la calle. ¿Han visto, verdad? Ahorita con las de las casas quemadas, o así que los quemados, los inundados, los terremotos. De un día para otro, mira la gente en las calles sentadas, así nomás viendo sus casas destruidas. No se confíen, porque ahorita estamos bien. No esperemos a que llegue un problema. No esperemos a que crezcan tus hijos y después estés, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y mira, ya no quieren saber. Y mira, andan en las drogas. Y ya se embarazó. Y ya se fue con el novio. Y andan... No esperen, hermanos. Ahorita, hoy dice el Señor. La ciudad era rica y sabía cómo vivir cómodamente, pero les hizo indiferentes y corrompidos. Sardis también nos enseña que debemos estar velando nuestros puntos fuertes. Sardis también, a pesar de que era inconquistable, ¿se acuerdan que estaba en una zona alta donde nadie podía subir más que por un camino? Dominaban toda la planicie, está todo el área. Aunque era inconquistable, así fue conquistada. Aún así, se creían que nadie podía hacerle nada. Y es cuando nosotros decimos, yo nunca voy a hacer esto. A mí no. Cuidado, hermanos. Como decimos en México, no digas que esa agua no debe beber. No, cuidado. Esta iglesia se creía impenetrable y fue conquistada. ¿Cuántos decimos? No, yo no. ¿Mis hijos? No, mis hijos no. A mí
Dios me trató conmigo en esa área de que mis hijos, y tus hijos, órale. Hay cosas que no podemos decir nosotros, en nuestra íntima de nosotros, pero Dios te humilla cuando crees que tus hijos son los mejores, o que tú eres el mejor, o que estás bien, o que tú eres más que otros, o que tú sabes más que otros, o todo eso. Nunca haré esto, dicen algunos. Y ahí es cuando más debemos de velar. ¿Sí? Es importante para nosotros, hermanos, voy a cerrar con esto. Es importante para nosotros el aceptar a Jesús. ¿Amén? Amén. 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 Es importante para nosotros el aceptar, pero es mucho más importante saber que Jesús nos acepta. Amén. Amén. Fíjense, no te engañes. Si tú dices que eres cristiano, demuéstralo. ¿Cómo? Con tus frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está. Amén, hermanos. Yo creo que el Señor nos ha dado este mensaje, hermanos. Pues que nos esforcemos, hermanos. Yo sé que Dios nos ha hablado y yo sé que ustedes están haciendo caso al llamado, hermanos. Amén. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. Somos su pueblo y somos sus hijos. Amén. Somos sus hijos, estamos aquí para adorar y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Donde quiera que estemos, hermanos, donde quiera que vayamos, demos testimonio. Yo no sé qué tipo de iglesia o con qué iglesia nos hemos identificado. Amén. Amén. Yo no lo sé, hermanos. Pero lo que sí sé, hermanos, es que Cristo nos ha comprado con su sangre y nos ha redimido para ser sacerdotes de su reino. Amén. Y desde aquí tenemos que empezar. Desde aquí. Yo les invito en el amor del Señor que ustedes sigan esforzándose y como dijo nuestra hermana Teresa, hablen, hermanos. No nos pasen, acuérdense de los leprosos. Ellos se comieron y se saciaron. ¿Se acuerdan? Ellos comieron y se saciaron cuando su pueblo se estaba muriendo de hambre. Nosotros estamos aquí, miren, pues nos estamos alimentando bien, ¿verdad? Hablen, hermanos. Y ustedes abran su boca. Ustedes no sabemos a quién va a traer Dios. No salgamos, por favor, otra vez igual como siempre y seguimos en nuestros afanes, hermanos. O sea, es más, si se puede, pongan en su agenda, metan ahí a Dios en su agenda si quieren. Yo no lo metería en la agenda, yo lo ponía en primer lugar. Amén. Pero si quieren, ya por lo menos metan en su agenda, hermanos. De veras. Pero ¿qué puede hacer? Pues empiecen por orar al Señor diario en su comunión con Dios. En su casa oren, lean, que al primero que te encuentres, quítate, que no les dé miedo. Ahí es cuando a veces tenemos que dar el testimonio, no aquí. Aquí no son testimonios, aquí son acciones de veras. Allá son los testimonios. Cuando ves a tu amiga que está todavía tomando, que anda fumando, dile, hey, Cristo te ama. Recuerda de mí, tú me conociste, mira, Cristo, se puede, Cristo. Yo no podía, pero Cristo puede. Es fácil, hermanos. El Espíritu de Dios está en nosotros. Si están pasando por problemas de sus familias, sean pacientes, perseveren, humíllense ante Dios. No queramos que cambie el otro, así no va a funcionar. Acuérdense que Dios es un Dios personal. Si estás sufriendo por economía, pídele a Dios que te ayude a administrar, que te enseñe a depender de Él, de administrarte. Porque sí, Dios te va a bendecir, pero tienes que administrarte y retomar tu camino también ahí, a ver, ¿qué está mal? Ya no esto. Cierro con esto. Acabo de leer algo apenas de un rey que dicen que iba el rey por un caminito y estaba un campesino ahí, siempre lo veía feliz el rey.
Siempre lo veía feliz y gozoso y feliz. Y él decía, ¿por qué siempre está feliz y no tiene nada? ¿Por qué siempre está feliz y no tiene un cuarto con cartones y con láminas y ahí tiene 2 o 3 gallinas y yo tengo todo? Y un día le dijo, se paró y le dijo, ¿por qué eres feliz tú? ¿Por qué siempre te estás riendo? Y le dice, porque tengo comida y techo y paz. Y este rey se fue como diciendo, ¿con eso eres feliz? Y se va. Y llega a su reino y a su consejero le platica todo eso y le dice, es que falta, tú no sabes la ley de las 99 monedas de oro. Algo así, ¿no? Algo así. Y le explica la ley de las 99 monedas de oro. Entonces este rey lo que hace, dice que al otro día se levanta el campesino y cuando abre su puerta estaba un costadito con 99 monedas de oro. Y dijo, gloria a Dios. Pues ya era rico, ¿no? Entonces va y se mete, fíjense, y empieza a contarlas y pone a sus hijos y a su esposa a contar 99. No, falta una. Él decía que faltaba una. Nadie puede dar más 99, falta una. Miren, no, búsquenla. Y dice que empezó a cambiar su genio. Y con los días, aferrado a buscar la 100. No se conformó con las 99. Cambió su genio, se amargó, perjudicó a su familia, hubo problemas y fue infeliz. ¿Entienden el mensaje? No somos conformistas con lo que Dios nos da. Queremos más y más y más. Cuando si tú administras los $99 que Dios te dé, o lo que te dé, con eso vas a ser feliz. ¿Cuántas gentes ahorita no tienen casa? Desde México, los terremotos que pasaron, no tienen casa. Es más, hay gentes que todavía, desde terremotos pasados, años pasados, todavía no tienen casa. ¿Cuántas gentes ahorita están? Lo último, nada más para que se den la cuenta, para que se den una idea, vieron las noticias. Lo último, después de los infiernos que está viviendo California, ahora está lodo, hermano. Yo nunca había visto eso, ¿eh? Yo nunca había visto eso. Se inundó el pueblito, así se llama el pueblito, la ciudad se llama el pueblito, ¿no? Hermanos, bajó de los cerros lodo, como si fuera agua, y atascó y mató gente y lodo, hermanos. Yo nunca había visto eso así. Nosotros estamos bien, amén. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Estamos agradecidos con Dios? Tengamos contentamiento, hermanos, y administremos lo que Dios nos da y démosle gracias. Y si no le alcanza, no se queje, sino pídale perdón a Dios y tomen su administración bien, porque Dios sabe lo que usted necesita y se lo ha dado. Amén. Dios no va a dejar a sus hijos, hermanos. Amén. Vamos así en ese mismo espíritu que estamos, hermanos, vamos a pasar a la Santa Cena, a la Cena del Señor. Quiero que permanezcamos así. Le quiero pedir a nuestros hermanos que van a servirla, por favor. Y pueden pasarla nada más a tocar el piano, las muchachas, el puro piano, por favor. Y bueno, hermanos, yo creo que Dios nos ha bendecido, amén. Amén. Vamos a hacer algo que Dios nos mandó, porque este es un mandamiento. No se me ocurre a mí, ni debe de ser cada cierto día, no. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esta cena, esto que vamos a hacer ahorita, lo tenemos que tomar dignamente. Y si usted es digno de tomarla, lo va a hacer. Y si no, ahorita póngase a cuentas con Dios. Ahorita, hermanos. Si usted sabe que su hermano tiene algo o ofendió a alguien, ahorita póngase a cuentas con Dios. Amén. Amén, hermanos. O tiene que ir saliendo de aquí a ponerse a cuentas con alguien, vaya. No se detenga, hermanos. Tómela, pídale perdón, tómela, pero vaya y digan, perdóname. Te digan lo que te digan, perdóname. Que empiecen a ver
esos rasgos de Jesús en nuestras vidas. La cena del Señor significa que nosotros debemos estar viviendo en obediencia. Recordándolo es vivir en obediencia. Es caminar conforme a su voluntad. Es buscar y seguir sus pisadas de Él. Amén. Amén. Entonces, yo quiero pedirles a los hermanos que pasen, por favor. Repartan en orden el vino y el pan. Y permanezcamos en silencio. Amén. Meditemos, hermanos. Meditemos. Amén. Por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos, hermanos.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias por este regalo, por este sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario. Aún más gracias a Dios Todopoderoso por haber mandado a su Hijo a dar la vida en la cruz del Calvario por nosotros. Derramar su sangre preciosa para que nos limpiara de todo pecado y de toda maldad y presentarnos justos delante de su presencia y así poder tener entrada libre hasta el trono de su gracia para alcanzar sus bendiciones, para alcanzar su misericordia y su favor para oportuno socorro. Padre, gracias porque, Señor, no éramos merecedores de este gran regalo, mas sin embargo su Hijo, Señor, pagó el precio por todos los que estamos aquí y Él, Señor, se hizo hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no escatimó al ser Dios, Padre, sino al contrario, se despojó de sí mismo por amor a nosotros y obediencia a usted. No le importó, Señor, despojarse de sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros, Padre? ¿Quiénes somos nosotros, Padre? Aquí estamos. Agradecidos, Padre, por este gran privilegio, esta bendición, el ser hechos hijos suyos a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que usted nos ha dado. Gracias, bendito Señor, porque usted es el Dios de nuestra salvación. Porque es el único y el verdadero. Porque no hay nadie como usted, Padre, en los cielos, de los cielos, de los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ante lo cual todo lo creado se postre y adore y alabe su santo nombre. Gracias, Padre, porque usted es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, sublime y soberano, el Altísimo y Supremo. Gracias, Padre. Bendito sea su nombre. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Alabado y glorificado sea. Santo, 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 sublime y soberano. Toda la tierra está llena de su gloria, Padre. Santo, santo, santo Dios Todopoderoso, quien fue, es y ha de venir. Damos la honra, la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos con este hermoso canto. Digamos de digno es el Cordero Santo. Amén. Digno es el Cordero Santo,
músicos que siguen ministrando. En esta mañana, hermano, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos que hemos sido redimidos por la palabra de Dios? ¿No? Y si hemos sido redimidos por el Espíritu Santo, yo te pregunto esta mañana, ¿por qué nos seguimos contristando? ¿Por qué seguimos pecando en contra de lo que se nos ha dado? ¿Por qué sigues robando? ¿Por qué sigues fornicando? ¿Por qué sigues mintiendo? En esta mañana, hermano, yo te pido, te invito a que te pongas cuentas con el Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos y en esa actitud de humildad, mi hermano, yo te invito a que le pidas perdón al Señor. Que le pidas perdón. Que le digas, Padre, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque cada día yo hago cosas que a ti no te agradan, Señor. Tú me lo has dicho en tu palabra. Tú me has enseñado el camino. Tú me has enseñado cosas, Señor. Tú me has enseñado a hacer lo bueno. Y tú lo has dicho en tu palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, Señor. En esta mañana, Señor, nosotros te pedimos de tu misericordia, Padre. Te pedimos, Señor, que nos perdones por haber contristado, Señor, a lo más preciado que tú nos has dado, Señor, que es tu Espíritu Santo. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Te lo pedimos. Queremos ser obedientes a lo que tú nos has dicho. Gracias, Padre. Y ahora en esa actitud, mi hermano, yo te pido que le cantemos al Cordero de Dios, al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. No levantas tus manos y le dices, Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién puede si quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién puede si quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, porque hemos venido, Señor, a adorar al que vive por los siglos de los siglos, al Santo de Israel. Gracias, bendito Padre. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, porque por ti, Señor, somos libres, bendito Dios. Porque tú nos has rescatado, Señor, nos has redimido, Señor. Nos has glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, bendito Padre. Tú eres digno, Señor. Digno eres tú, Jesús.
despedidos.